Mi esposa de 24 años me engañó con mi primo para robarme millones. Pero 4 meses después de casarnos, yo anulé el matrimonio en secreto. Y cuando los descubrí, ella descubrió que legalmente nunca estuvo casada conmigo. Tengo 54 años, trabajo en inversiones de capital privado, y lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo, aunque la verdad es que me siento más aliviado que otra cosa. Supongo que debería sentirme mal por lo que hice, pero no puedo. Y cuando cuente toda la historia van a entender por qué. Hace como 5 años perdí a mi primera esposa. Fue súbito, un aneurisma cerebral que nadie vio venir, y me dejó solo con 2 hijos adolescentes tratando de entender cómo seguir adelante. Sophie tenía 15 en ese momento y Ethan 13, y básicamente tuvimos que reconstruir nuestra vida entera desde cero. Pasé los siguientes años enfocándome en ellos, en el trabajo, en mantener todo funcionando, porque eso es lo que haces cuando tu mundo se desmorona, ¿no? Te levantas y sigues adelante, porque no hay otra opción. Cuando conocí a Sofía, yo tenía 49 años y ella 24, y sé exactamente lo que están pensando porque todo el mundo pensó lo mismo. Fue en una gala, benéfica en Manhattan, una de esas cosas elegantes, donde la gente dona dinero para sentirse bien consigo misma, y ella estaba ahí con un vestido azul que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Trabajaba en relaciones públicas para una firma boutique, o eso me dijo, y tenía esa energía que te hacía sentir como si fueras la persona más interesante del mundo cuando hablaba contigo. No voy a mentir. Me halagó la atención, porque después de años de luto y criar hijos solo, sentirse deseado otra vez, era algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Empezamos a salir. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes de fin de semana a los Hamptons, y ella encajaba perfectamente en mi mundo de una manera que me hizo pensar que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad. La cosa es que Sofía era increíblemente buena, siendo lo que yo necesitaba que fuera. Cuando mis hijos venían de visita, ella era atenta pero no invasiva. Cuando tenía eventos de negocios, ella brillaba como anfitriona perfecta, y cuando estábamos solos era apasionada y divertida de una manera que me hacía olvidar la diferencia de edad. Como a los 6 meses de estar saliendo, la presenté a toda mi familia, incluido mi primo Raymond, que tenía 39 años en ese entonces, y siempre había sido el encantador de la familia, ya saben, ese tipo que tiene 1000 ideas de negocios, pero nunca puede mantener un trabajo estable. Raymond y Sofía se llevaron increíblemente bien desde el principio, lo cual me pareció genial en ese momento, porque quería que ella se sintiera parte de la familia, y él tenía esa manera de hacer que todos se sintieran cómodos. Mirando hacia atrás debí haberlo visto venir, pero supongo que cuando estás enamorado o lo que sea que pensaba que sentía, no ves las señales rojas hasta que es demasiado tarde. Como a los 8 meses, Raymond me contactó con esta idea de startup tecnológica, algo sobre una plataforma que conectaría inversores con pequeñas empresas, y Sofía fue quien realmente empujó la idea. Me decía, Patrick, deberías ayudar a tu primo. Tiene tanto potencial, solo necesita a alguien que crea en él. Y yo como idiota pensé que era dulce que se preocupara por mi familia. Terminé invirtiendo $250,000 en su proyecto, que básicamente se evaporaron en menos de un año. Pero en ese momento no me importó mucho, porque el dinero no era el problema. Tenía suficiente para vivir cómodamente varias vidas. Lo que no sabía era que ese era solo el comienzo de un plan mucho más elaborado. Al año y medio de estar juntos le propuse matrimonio. Lo hice en grande porque así soy yo cuando hago las cosas. Alquilé un yate en el Mediterráneo y lo llené de rosas blancas. Había un violinista y champán que costaba más por botella de lo que la mayoría de la gente gana en una semana, y cuando le di el anillo, un diamante de 4 quilates que diseñé específicamente. Para ella, lloró y dijo que sí como 1000 veces. La boda fue 6 meses después en los jardines de mi casa en los Hamptons. Teníamos como 200 invitados, una orquesta completa, y el catering fue de uno de los restaurantes con estrellas Michelin de la ciudad. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta, que yo me veía más joven y feliz de lo que había estado en años, y yo realmente creía que había encontrado algo especial otra vez. Pero aquí viene la parte que nadie sabe, la parte que cambió absolutamente todo, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. 4 meses después de la boda, tuvimos que viajar a La Romana en República Dominicana para una conferencia de inversión. Y mientras estábamos allá, Sofía tuvo que quedarse en el hotel porque no se sentía bien, algo con el estómago,
o lo que sea. Yo fui a la conferencia y conocí a este abogado dominicano en un cóctel. Estábamos hablando de inversiones inmobiliarias en el Caribe y de alguna manera la conversación derivó en leyes matrimoniales internacionales. No recuerdo exactamente cómo llegamos ahí, pero él mencionó casualmente que las anulaciones matrimoniales en República Dominicana eran relativamente simples, si se procesaban correctamente. Me quedé pensando en eso. No sé por qué exactamente. Tal vez fue intuición o simplemente curiosidad. Pero cuando regresé al hotel, esa noche no podía sacármelo de la cabeza. Los siguientes días hice algo que nunca le he contado a nadie. Contraté a ese abogado y procesé una anulación del matrimonio en República Dominicana. Todo completamente legal y legítimo, según las leyes locales, y guardé esos documentos en una caja de seguridad en mi oficina, sin decirle nada a Sofía ni a nadie más. No lo hice porque sospechara algo específico en ese momento. Creo que fue más como un seguro, una red de seguridad que mi instinto me decía que necesitaba tener. Y resulta que ese instinto fue lo mejor que me pasó en la vida. Los siguientes 3 años fueron como vivir en una burbuja de lujo. Viajamos por todo el mundo, París, Tokio, Dubái, siempre en primera clase, o en jets privados cuando tenía sentido. Sofía rediseñó el penthouse en Manhattan gastando como $500,000 en muebles italianos y arte contemporáneo, y yo la dejaba porque pensaba que estaba construyendo nuestro hogar juntos. Teníamos cenas con amigos y familia, donde ella era la anfitriona perfecta, recordaba los nombres de todos, sus gustos en vino, sus cumpleaños, y todos me decían qué suerte tenía de haberla encontrado. Mis hijos, que ya eran adultos jóvenes para entonces, la toleraban más que amarla, pero yo achacaba eso a que nadie podría reemplazar a su madre, lo cual era justo. Pero hace como un año las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Sofía comenzó a salir más con sus amigas, noches que se extendían hasta las 3 o 4 de la mañana, y cuando le preguntaba dónde había estado solo decía, en el club con las chicas, necesito mi espacio, ya sabes. Y yo entendía eso, o al menos pensaba que lo entendía, porque ella era joven y yo no quería ser el esposo controlador que la hacía sentir atrapada. Empezó a ser más distante físicamente también. Siempre tenía dolor de cabeza o estaba muy cansada, y cuando intentaba iniciar conversaciones profundas sobre nuestro futuro o sobre tener hijos, ella cambiaba el tema o decía, ya hablaremos de eso después. Ahora solo quiero disfrutar. El primer golpe real vino hace como 8 meses. Estaba en mi oficina en casa, trabajando tarde, y ella estaba en el balcón, hablando por teléfono con alguien. Pensaba que yo no podía escucharla, pero la ventana estaba entreabierta. La escuché decir, es tan aburrido a veces. Solo habla de negocios y de sus inversiones, pero es estable y tiene dinero, así que supongo que funciona por ahora. Me quedé helado ahí sentado, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago, porque una cosa es saber que hay diferencias en una relación, pero otra muy distinta es escuchar a tu esposa reducirte a tu cuenta bancaria. No le dije nada esa noche ni las siguientes semanas. Solo empecé a observar más cuidadosamente, a notar cosas que antes ignoraba. Como a las 2 semanas de eso, la vi escribiendo mensajes de texto en su teléfono y sonriendo de una manera que no me sonreía a mí hace meses. Cuando le pregunté con quién hablaba, se puso defensiva inmediatamente. Solo una amiga, ¿por qué me estás interrogando? Y me hizo sentir como si yo fuera el problema por siquiera preguntar. Empecé a notar que su teléfono siempre estaba boca abajo, que lo llevaba al baño con ella, que tenía contraseñas en aplicaciones que antes no las tenía. Una noche, ella se quedó dormida en el sofá viendo televisión, y su teléfono estaba desbloqueado al lado de ella, y sí, lo agarré y miré, porque en ese punto ya sabía que algo estaba mal. Vi un mensaje de alguien guardado como le que decía, no puedo, esperar a verte mañana, la semana pasada fue increíble, y ella había respondido con emojis de corazón y caras sonrientes. No dormí nada esa noche, solo me quedé ahí en la cama al lado de ella, pensando en todas las mentiras, todos los viajes de negocios que tuve donde ella se quedó en casa diciendo que tenía cosas que hacer, todas las noches que llegó tarde oliendo a colonia que no era mía. Al día siguiente actué completamente normal. Le di un beso de despedida cuando salió para supuestamente almorzar con una amiga, y me fui a mi oficina a pensar qué hacer. No quería ser reactivo, quería ser estratégico, porque si algo me ha enseñado los negocios es que la emoción es el enemigo de las buenas decisiones. El punto de quiebre vino hace como 6 meses en una cena familiar en casa de Raymond. Sí, mi primo Raymond.
el mismo al que había ayudado financieramente, el mismo que Sofía había insistido tanto en que apoyara. Estábamos todos ahí, como 15 personas entre familia y sus parejas, y empecé a notar la manera en que Sofía y Raymond interactuaban. No era nada obvio. Pero cuando has estado casado o pensabas que estabas casado con alguien por años, conoces sus gestos íntimos. Y ella estaba usando esos mismos gestos con él. La manera en que tocaba su brazo cuando reía, cómo se inclinaba hacia él cuando hablaba, la forma en que se miraban cuando pensaban que nadie estaba prestando atención. Me sentí físicamente enfermo ahí, sentado en esa mesa comiendo el cordero que mi prima había preparado, haciendo conversación casual mientras por dentro sentía que todo mi mundo se estaba desmoronando. Esa noche, cuando llegamos a casa, esperé hasta que Sofía se durmió. Y sí, hice algo que técnicamente no debería haber hecho, pero ya no me importaba la ética en ese punto. Tomé su teléfono, su huella digital funcionó mientras dormía, y pasé las siguientes 3 horas leyendo todo. Había mensajes con Raymond que se remontaban a 2 años, hablando de cuánto me odiaban tener que tolerar, de cómo estaban planeando esperar hasta que yo cambiara mi testamento para incluirla más sustancialmente antes de pedir el divorcio, de encuentros en hoteles que ellos pensaban que nadie sabría. Pero eso no era lo peor. También había mensajes con otros 3 hombres, encuentros casuales que ella había tenido cuando supuestamente estaba con sus amigas o en el spa. Encontré fotos que me hicieron querer vomitar, conversaciones donde se burlaba de mí, de mi edad, de cómo era en la cama, mientras le decía a estos otros tipos exactamente lo que querían escuchar. Tomé capturas de pantalla de absolutamente todo. Las guardé en mi nube personal y en un disco duro externo que escondí en mi oficina, y luego volví a poner su teléfono exactamente donde estaba. No sé cómo logré actuar normal los siguientes días. Ir a trabajar, tener conversaciones casuales, besarla cuando se iba, pero lo hice porque tenía un plan formándose en mi cabeza, y necesitaba que todo saliera perfectamente. Contacté a mis abogados, les mostré la evidencia, y empezamos a trabajar en transferir activos, cambiar estructuras de propiedad, básicamente construir un muro financiero que Sofía no podría escalar ni con el mejor abogado del mundo. Durante las siguientes semanas sistemáticamente quité su acceso a todas las cuentas compartidas, transferí propiedades a nombres de mis hijos o a trusts que había establecido, moví dinero a cuentas offshore completamente legales, y básicamente dejé solo las cuentas de gastos mensuales con acceso mínimo. Ella no notó nada al principio porque seguía usando las tarjetas de crédito normalmente, pero yo estaba monitoreando cada compra, viendo exactamente cómo gastaba mi dinero mientras me traicionaba. Había cargos en hoteles en días que ella me dijo que estaba en casa, cargos en tiendas de ropa interior cara que nunca la vi usar conmigo, cargos en restaurantes románticos, donde obviamente no estaba comiendo sola. El momento que estaba esperando llegó hace como 3 meses. Sofía intentó usar la tarjeta de crédito conjunta en una joyería de lujo, probablemente comprando algo para Raymond o para uno de sus otros tipos, y la tarjeta fue declinada. Me llamó inmediatamente furiosa. Patrick, hay algo mal con la tarjeta. Dice que no tiene fondos. Debe ser un error del banco. Le dije muy calmadamente. No es un error. Cerré esa cuenta, y podía sentir su pánico al otro lado de la línea. Empezó a balbucear sobre por qué no le había dicho, qué se suponía que iba a hacer, y le dije que hablaríamos cuando llegara a casa. Mantén la calma. Esa noche preparé todo perfectamente. Tenía una carpeta con todas las capturas de pantalla impresas, los estados de cuenta mostrando los gastos sospechosos, los mensajes de texto, todo organizado cronológicamente, como si fuera una presentación de negocios. Cuando ella llegó actuando toda inocente y confundida, puse la carpeta en la mesa del comedor y le dije, siéntate, tenemos que hablar. La vi abrir la primera página y ver su propio mensaje de texto con Raymond, diciéndole cuánto lo amaba, y su cara se puso completamente blanca. Empezó a tartamudear. Patrick, puedo explicar. No es lo que piensas, pero yo solo seguí pasando páginas mostrándole más evidencia, más mensajes, más mentiras documentadas. Pero aquí viene mi momento favorito de toda esta historia. El momento que había estado esperando y planeando durante meses. Cuando ella terminó de intentar dar excusas patéticas y empezó con el llanto de cocodrilo, diciendo que me amaba, que había sido un error, que podíamos ir a terapia, saqué otra carpeta diferente. Esta contenía los documentos de anulación de la romana, todos perfectamente legales y certificados. Le dije muy tranquilamente,
La cosa es, Sofía, que legalmente nunca estuvimos casados. Anulé nuestro matrimonio hace 4 años en República Dominicana, así que técnicamente no. Tienes derecho a nada en un divorcio porque no hay divorcio que procesar. Debieron haber visto su cara. Fue como ver a alguien darse cuenta en tiempo real que su plan maestro acababa de explotar en su cara. Empezó a gritar que eso no podía ser legal, que demandaría, que no podía hacerle eso, y yo solo me quedé ahí sentado completamente calmado diciéndole, mis abogados ya verificaron todo, es completamente legal, y considerando que cometiste fraude, al presentarte como mi esposa legalmente, cuando no lo eras, realmente no querrías llevar esto a corte. Le dije que tenía una semana para sacar todas sus cosas del penthouse, que no le debía nada legalmente, pero que por amabilidad le daría $10,000 para que se estableciera en otro lugar, y que si intentaba contactar a mis hijos o a cualquier miembro de mi familia, yo haría públicas todas las capturas de pantalla. Al día siguiente, fui a la oficina de Raymond sin avisar. Él estaba sentado ahí probablemente pensando que todavía tenía su pequeño secreto seguro. Y cuando me vio llegar su cara, mostró primero confusión y luego miedo cuando cerré la puerta detrás de mí. Le dije, sé lo de ti y Sofía, sé lo del plan para sacarme dinero, sé exactamente qué tipo de persona eres, y puedes elegir entre desaparecer de la vida de esta familia voluntariamente o puedo hacer esto muy público y humillante para ti. No gritó ni trató de negarlo, solo se quedó ahí como un niño atrapado robando galletas y eventualmente dijo, ¿qué quieres que haga? Le dije que no quería volver a verlo en ningún evento familiar, que no quería que contactara a nadie de la familia, y que si cumplía con eso, yo no haría públicas todas las conversaciones donde hablaban de manipularme. Sofía se fue del penthouse 3 días después. Vi literalmente todo empacado en maletas mientras ella lloraba dramáticamente como si fuera la víctima en esta situación. No voy a mentir. Parte de mí sintió algo. No sé si fue lástima o simplemente tristeza por lo que pudo haber sido, pero mayormente sentí alivio de que esta farsa finalmente terminara. Supe después por un amigo mutuo que terminó quedándose en el cuarto de huéspedes del apartamento de una amiga, trabajando en algún trabajo de medio tiempo, porque resulta que sin mi dinero, su estilo de vida no era exactamente sostenible. Pero yo no había terminado todavía, porque Raymond necesitaba ser completamente expuesto ante la familia. Organicé una reunión familiar en mi casa de los Hamptons hace como 2 meses. Dije que era para discutir el trust familiar y asuntos de herencia, algo aburrido que haría que todos vinieran. Cuando todos estaban ahí sentados, como 20 personas, incluyendo mis hijos que ya sabían todo porque se los había contado primero, saqué otra presentación. Les mostré a toda la familia las capturas de pantalla, les expliqué el esquema completo, cómo Raymond y Sofía habían estado planeando esto durante años, cómo él había usado su relación familiar conmigo para manipularme, todo expuesto en detalle brutal. La sala se quedó completamente en silencio. Podías escuchar un alfiler caer, y luego empezó el caos. Mi tía, la madre de Raymond, empezó a llorar. Mi tío estaba gritando preguntando cómo su hijo podía hacer algo así. Mis primos estaban en shock. Raymond intentó llamar para defenderse, pero nadie contestó sus llamadas. Y cuando finalmente apareció en la casa de sus padres 2 días después tratando de explicarse, su propio padre le cerró la puerta en la cara. La familia básicamente lo exilió. Dejó de ser invitado a cenas, a cumpleaños, a cualquier evento, y la última vez que supe de él estaba trabajando en alguna startup en la costa oeste, tratando de reconstruir su vida lejos de todos nosotros. Ahora, varios meses después, estoy en un lugar extraño emocionalmente. No me arrepiento de nada de lo que hice. Ellos cavaron sus propias tumbas, y yo simplemente les di las palas, pero tampoco siento la satisfacción que pensé que sentiría. Principalmente siento cansancio, como si hubiera corrido un maratón que nunca quise correr. Mis hijos me han dicho que están orgullosos de cómo manejé todo, que se alegraban de que finalmente viera a Sofía por lo que realmente era, y supongo que eso es algo. Mi hija Sophie me dijo hace unas semanas, papá siempre supimos que ella no era genuina, pero no sabíamos cómo decírtelo sin que pensaras que solo estábamos siendo difíciles, y eso me dolió porque significaba que había estado ciego por mucho más tiempo del que pensaba. ¿Me siento bien con haber guardado esos documentos de anulación en secreto durante años? Honestamente no lo sé. Hay días donde siento que fue genio puro, y días donde me pregunto si no dice algo terrible sobre mí que estuviera preparado para algo así desde tan temprano. Pero al final resultó ser lo mejor que pude haber hecho.
porque sin esos documentos, Sofía probablemente hubiera obtenido millones en un divorcio, a pesar de ser la parte infiel, porque así funcionan las leyes a veces. En cambio, ella se fue con prácticamente nada, que es exactamente lo que merecía después de años de mentiras. El penthouse está más silencioso ahora. Rediseñé algunas áreas para borrar su presencia, y he estado enfocándome en reconstruir relaciones con amigos y familia que descuidé durante esos años. Salgo a cenar ocasionalmente, pero no estoy buscando nada serio. Honestamente no sé si pueda confiar en alguien así otra vez, y estoy bien con eso por ahora. Mis hijos vienen más seguido. Tenemos cenas los domingos donde solo somos nosotros tres. Y es simple y honesto, de una manera que no había experimentado en años. La semana pasada me topé con Sofía en una galería de arte en el Meatpacking District, una de esas coincidencias incómodas que la vida te arroja. Se veía bien pero diferente, menos pulida de lo que solía estar, usando ropa que claramente no era, de diseñador. Nos miramos por un segundo, y luego ella solo se dio la vuelta y se fue sin decir nada, y yo me quedé ahí parado sintiendo absolutamente nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo un vacío neutral que supongo es lo más cercano al cierre que voy a conseguir. Y eso está bien, la verdad, porque después de todo este desastre, lo único que realmente quiero es paz, y finalmente la tengo.